Hola a todos, los saluda Eloy Morales Durán en esta serie de videos sobre el sistema de justicia penal acusatorio, derecho penal, derechos humanos y, como decíamos, videos que pretenden dar herramientas para implementar en mejor medida, en mejor forma, para orientar, para generar acuerdos, para generar propuestas sobre todo lo que es este nuevo sistema de justicia penal en México y en Latinoamérica. El día de hoy quiero que platiquemos un poco sobre lo que es la prueba anticipada. En la anterior ocasión empecé hablando de prueba anticipada, pero realmente platicamos, si lo recuerdan, en video anterior sobre lo que es el peritaje irreproducible. En esta ocasión hablaremos concretamente, ahora sí, de la prueba anticipada, y que es una excepción a que la prueba le hable directamente al juez de juicio oral en la audiencia. Para esto creo que es pertinente recalcar nuevamente la diferencia entre oralidad como principio y oralidad como característica. La oralidad como principio implica que la prueba le tiene que hablar directamente al juez, es decir, que la prueba se tiene que desahogar, se tiene que expresar ante el juez de juicio oral en la audiencia de juicio oral. En cambio, la oralidad como característica permea en todas las audiencias, implica que las partes, que los argumentos, que los debates, que el desarrollo de las audiencias se hacen oralmente, no se hacen leyendo escritos, no se hacen a través de documentos, no se hace a través de intermediarios, sino que por eso se llaman audiencias, porque viene de audición, que implica escuchar a las partes. Entonces, bajo esta perspectiva, la regla general es que el momento esencial donde la prueba le va a hablar al juez, donde se va a desahogar esa prueba, es en la audiencia de juicio oral, pero hay excepciones. Concretamente, en el caso mexicano, estaríamos hablando de la prueba anticipada y también lo que ocurre en el término constitucional con esa posibilidad de ofrecer y desahogar medios de prueba para solicitar la no vinculación al proceso, etcétera, que ya lo hemos comentado varias veces, no es lo conveniente, no es lo idóneo, no sirve en un sistema acusatorio, sino que ahí lo que debemos tener es referencia a fuente de información como dato de prueba. Entonces, concretamente platicaremos de la prueba anticipada. El supuesto de prueba anticipada es excepcional, que nos quede muy claro esa parte. No es lo común, no es lo normal, no puede ser la regla general en este sistema. Es decir, yo no puedo, so pretexto de no poder llevar la prueba el día del juicio, como tal, el tratar de adelantar su desahogo, dejarlo grabado y entonces el día del juicio oral simplemente producir un video con esa prueba. Esto es una excepción, es rarísimo en un verdadero sistema acusatorio con jueces que comprenden adecuadamente toda esa estructura del sistema de justicia penal, con partes, fiscales, defensores que conocen perfectamente las reglas de los principios orales y estas circunstancias excepcionales de desahogo anticipado. Es rarísimo que se desahogue anticipadamente una prueba, es muy rara la situación y prácticamente es de extrema necesidad y urgente el que se pueda llevar a cabo. ¿Qué pasa con el anticipo de prueba? Resulta, estamos en los supuestos de que un testigo o un perito no van a poder acudir al juicio oral. Recordemos que hay un proceso largo para poder llegar a un procedimiento oral, mínimo 4 o 5 meses entre una etapa de investigación inicial, complementaria, intermedia y como tal el juicio oral. Y en este supuesto, desde que se presenta la denuncia o querella y antes de la audiencia de juicio oral, puede darse que un testigo o un perito no puedan acudir a la audiencia de juicio oral. ¿Pero por qué no van a poder acudir? Ya sea porque viven en el extranjero y tienen que irse, o sea, están aquí temporalmente y les tocó ser peritos o les tocó ser testigos de observar un hecho, pero están temporalmente, tienen que regresar a su lugar de vida, normal, de trabajo, etcétera. O en su caso, cuando haya motivos reales, evidentes, inminentes, que hagan temer la muerte del testigo o del perito, o que su precario estado de salud o su situación de salud le impidan declarar, o pueda es evidente que va a recaer en una inactividad física o psicológica que no le permita presentarse al juicio, es decir, entra en un trastorno que no pueda provocar su declaración directa en juicio oral. En esos casos extremos es donde se podrá solicitar al juez de control en cualquier etapa mientras no se haya iniciado la audiencia de juicio oral el desahogo anticipado de la prueba, es decir, que se adelante, vamos a decirlo así, la parte del interrogatorio del testigo, del perito, de la audiencia de juicio oral, con las mismas reglas de juicio oral, estando presente el fiscal, estando presente el asesor jurídico, el defensor, obviamente si tengo al imputado o el imputado y a la víctima. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de un anticipo de prueba en investigación inicial cuando no tenga identificado al imputado aún, pero que tenga que nombrar un defensor público para que se apersone, lo represente y la lleve a cabo. Pero insisto, estos supuestos son extremos. ¿Cómo extremos?
es evidente e inminente que se va a dar la situación de que la persona no va a poder acudir a juicio. Cuando estamos hablando de vivir en extranjero es porque tiene que irse y no va a volver a México, no va a volver a un territorio estatal, no hay ninguna certeza de que esa persona regrese. Cuando hay motivos para temer su muerte, son motivos reales e inminentes, o sea, prácticamente la persona va a morir. Y por eso se da la situación del anticipo de prueba. No podríamos alegar de que, pues es que posiblemente pueda adquirir una enfermedad, o posiblemente hay personas que están o quieren atentar contra su vida y entonces la tengo que proteger y desahogar la prueba anticipada porque a lo mejor la pueden matar, porque bajo esos supuestos podríamos llegar al absurdo de que pues todo tendríamos que adelantarlo porque finalmente la persona en cualquier momento puede morir, ¿verdad? La vida no la tenemos comprada ni pagada y en cualquier momento, cualquier situación le puede dar una enfermedad, puede sufrir un infarto, puede sufrir un accidente vial y tendría que moriría o podría morir y entonces no podría declarar en juicio. Entonces no estamos en esa situación, estamos en una situación realmente calificada, evidentemente con datos de prueba, con información válida que nos dice es inminente y evidente que se va a dar la situación de pérdida de la vida o la situación de que su estado de salud es precario y le va a impedir declarar o va a entrar en una incapacidad física o mental que le impida declarar. Si no tengo esta situación, no se puede validar la posibilidad de generar una prueba anticipada. Y además, si se llega a dar la situación de validar una prueba anticipada o de generar un anticipo de prueba, si desaparece esa situación, tengo que llevar a la persona, testigo o perito a declarar a juicio. Es decir, si las condiciones que generaron el anticipo de prueba desaparecen, sigue manteniéndose la regla general de oralidad para que la persona le hable directamente ante el juez y frente a ese juez que va a decidir con inmediación, las partes debatan en igualdad y contradicción para generar la producción de la información y entonces se tome la decisión con esas impresiones. ¿Qué pasa en la cuestión procesal? Si una de las partes considera que está en una situación de anticipo de prueba, pues acudirá con el juez, le solicitará una audiencia para exponerle la situación del anticipo de prueba. La otra parte tendrá que estar presente, todas las partes correspondientes que puedan generar contradicción deben de estar ahí presentes, y en esa misma audiencia el juez valora si es válido el anticipo y en esa misma audiencia tiene que desahogar, o sea, no son varias audiencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación urgente, de extrema necesidad. Por eso tengo que valorarla de inmediato. Si no puedo desahogar de inmediato el anticipo de prueba y lo puedo diferir a 2 o 3 días, entonces no estamos en un supuesto anticipo de prueba real. ¿Por qué? Porque es evidente que no hay extrema necesidad y que hay situaciones que permiten que posteriormente el testigo pueda ser desahogado. Si estamos hablando de que a lo mejor el testigo está en un hospital, en un área clínica y no puede acudir a la audiencia, en ese momento se suspende la audiencia, se genera un receso en la audiencia, para entonces trasladarse al lugar donde está la persona, desahogar la prueba en ese lugar, regresamos a la audiencia y concluye la audiencia. Esta información se desahoga, como decíamos, con las mismas reglas de juicio, de interrogatorio y contraexamen, con las técnicas adecuadas de producción de información, de interrogatorio y sobre todo también de objeciones, y quedará resguardada en una grabación que será entregada a las partes. Esta grabación tendrá que ofrecerse como medio de prueba, pero no se ofrece la grabación. En etapa intermedia se ofrecerá como tal el testimonio de la persona, la declaración testimonial o pericial del perito, para efecto de que posteriormente, si no puede acudir a la audiencia de juicio, entonces se reproduzca como prueba anticipada que ya está previamente generada. Pero por eso se ofrece la declaración, porque puede que desaparezca la cuestión. Resulta que la persona que vive en el extranjero viene a México para las fechas de la audiencia de juicio, acudirá. La persona que iba aparentemente a morir o a entrar a un estado de salud tal que no le permitiera declarar, resulta que no muere y no tiene ese estado de salud y puede presentarse a juicio, se lleva a la persona a juicio. O sea, no puede desahogarse la prueba porque, insistimos, la regla es que la persona directamente vaya al juez para generar la oralidad, la contradicción y la igualdad en los debates. Entonces, la idea como tal de esta prueba anticipada es excepcional, no una regla general. Son casos extremos. No podríamos alegar, por ejemplo, situaciones de la persona no vive en Aguascalientes, no vive en San Luis, no vive en Zacatecas, sino que vive en otro estado, dentro del estado mexicano. El día de la audiencia de juicio se hace comparecer, y si no se puede hacer comparecer, se desahoga con videoconferencia, pero esa persona está presente para poder generar la prueba, tiene que estar ahí, y sobre todo se debe de permitir la contradicción, la igualdad en los debates, y que el juez oral e inmediatamente reciba la información. Hasta aquí
vamos a dejar este tema de la prueba anticipada. Espero que haya sido de utilidad. Cualquier cosa, pues pueden dejar sus comentarios en el video o nos pueden seguir, como los hemos estado invitando, en Facebook, en Twitter. Los invitamos a que sigan escuchando esta serie de videos sobre el nuevo sistema de justicia penal, y como dijimos, son simples herramientas que aportamos con gusto para tratar de generar acuerdos y sobre todo estrategias de implementación de este nuevo esquema. Muchas gracias y hasta la próxima. Se despide de ustedes Eloy Morales Brand.